2 años antes, el 1 de marzo de 1977, Davis había hecho historia en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Aquella noche se convirtió la primera mujer en recibir el premio a la trayectoria del American Film Institute. La ceremonia fue retransmitida a millones de personas. William Wyler, que la había dirigido en Jezabel, estaba ahí para homenajearla. También Jane Fonda y Henry Fonda. Incluso Olivia de Havilland, su eterna rival, acudió a rendirle homenaje. El presidente Jimmy Carter envió un mensaje de felicitación. Davis tenía 68 años y había actuado en 87 películas. Se había abierto camino en una industria que no daba espacio a las mujeres fuertes. Durante su discurso, no ocultó quién era. Dijo a la sala: «He sido la estrella más difícil con la que Hollywood ha tenido que lidiar. Pero ya sabes, en este negocio si no luchas, no consigues nada». Ese momento lo cambió todo. Su carrera se encendía de nuevo. De repente estaba muy solicitada. Y pocos años después, su nombre volvió a la palestra de una forma que nadie esperaba. En 1981, la canción Betty Davis Eyes, de Kim Carnes, se convirtió en el sencillo más vendido en Estados Unidos. Se mantuvo en el número 1 durante más de 2 meses. Presentó a Davis a toda una nueva generación que no conocía sus películas, pero sí su nombre y su leyenda. Entonces llegó el golpe que nunca vio venir. En mayo de 1985, mientras se recuperaba de una operación quirúrgica mayor y de un derrame cerebral, Davis sufrió una traición tan profunda que le dejó una herida de la que nunca se recuperó del todo. Su único hijo biológico, B.D. Hyman, publicó un libro de memorias titulado My Mother's Keeper. El libro contenía 256 páginas de acusaciones. En él, se describía a Davis como una alcohólica manipuladora que simulaba intentos de suicidio y sacaba a su hija de la escuela para que trabajara como su ayudante. A diferencia de Mommy Dearest, que se publicó tras la muerte de Joan Crawford, este libro salió a la luz cuando Davis aún vivía y trabajaba. El momento fue cruel. Gary Merrill, exmarido de Davis y B.D., dijo a la revista People que el libro estaba motivado por la crueldad y la codicia. Davis dijo a su compañera Catherine Cermak: «No fue solo la traición, fue la naturaleza pública de la misma». Hyman apareció en televisión promocionando el libro, diciendo que lo escribió para ayudar a su madre a entenderla mejor. Esa frase atormentaba a Davis. Cortó todo contacto con su hija y su nieto. Eliminó a Hyman de su testamento. Nunca volvieron a hablar. 2 años después, en 1987, Davis respondió en su propio libro, This and That. Ella no arremetió. Escribió una carta abierta llena de silencioso dolor. Decía: «Constantemente informas a la gente de que escribiste este libro para ayudarme a entenderte mejor, a ti misma y tu forma de vida. Tu objetivo no fue alcanzado. Ahora estoy totalmente confundido en cuanto a quién eres o cuál es tu forma de vida». Cuestionó el título del libro, diciendo: «Si se refiere al dinero, si no me falla la memoria, he sido tu guardiana todos estos años». Firmó la carta con su nombre de nacimiento, Ruth Elizabeth, distanciándose del nombre que su hija había utilizado para vender libros. Decía a sus amigos que nunca se recuperaría de ese libro como se había recuperado del ictus. Su hijo adoptivo, Michael Merrill, la apoyó. Honró sus deseos y cortó todos los lazos con Hyman. Permaneció leal a Davis hasta el final. Betty Davis murió el 6 de octubre de 1989 en Neuilly-sur-Seine, Francia. Tenía 81 años. Dejó detrás de sí un legado de actuaciones inolvidables y una honestidad intrépida. Y recientemente han salido a la luz 2 importantes cartas suyas. En junio de 1936, pocos meses después de ganar su primer Oscar, Betty Davis se sentó a escribir una carta a Jack Warner. No fue enfadada ni emocional. Fue inteligente, cautelosa y honesta. No gritó ni amenazó. Lo expuso todo con claridad. Davis le dijo a Warner que había cosas que ella necesitaba para que su trabajo tuviera sentido. Quería tener la oportunidad de trabajar con otros estudios. Era una petición audaz en aquella época. Los contratos eran ajustados y los estudios controlaban estrechamente a los actores. Pero Davis explicó claramente sus razones. Dijo que prosperaba con el cambio. Le gustaban los nuevos retos. Le gustaba trabajar con distintos directores y repartos.
La variedad la mantenía en alerta. También pedía 3 meses libres al año para viajar. No se trataba solo de vacaciones. Ella creía que el tiempo fuera le ayudaría a volver más fuerte, la beneficiaría a ella y al estudio. Incluso se ofreció a aceptar menos dinero a cambio de más libertad. Eso demostró lo mucho que valoraba el control sobre su propia carrera. Casi al final de la carta, dijo algo que captó el corazón del mundo del espectáculo. Escribió que en una industria regida por la opinión pública, los actores necesitaban ganar mientras aún estaban en demanda, porque una vez que el público pasaba página, ya era demasiado tarde. 3 años después, escribió otra carta. Esta vez no fue cortés. Fue cruda, honesta, exhausta. Era el 1 de septiembre de 1939. Estaba en Franconia, New Hampshire, intentando descansar después de uno de los periodos de trabajo más intensos de su vida. En solo un año había hecho 5 grandes películas: Dark Victory, Jezebel, Juárez, The Old Maid y The Private Lives of Elizabeth and Essex. Ese tipo de horario era agotador. En su carta, decía rotundamente que su contrato era ridículo. Dijo que no tenía protección ni control de su propio tiempo. Dejó claro que necesitaba descansar entre proyectos. 2 películas al año, tal vez 3 como máximo, si las condiciones eran adecuadas. Pero la parte más impactante de esa carta no era sobre cine, era sobre salud. Escribió que la salud era algo que no se podía fabricar. Ella se tomaba en serio la suya, lo suficientemente en serio como para arriesgarse a perder el trabajo con el fin de protegerla. Ese tipo de declaración era rara en Hollywood. Se esperaba que las estrellas se quedaran calladas y siguieran adelante, sin importar el costo. Pero Davis no jugaría con esas reglas. Su marido sospechaba algo y contrató a un investigador privado. El PI pilló a Davis y Hughes en la cama. Nelson había puesto micrófonos en la casa. Incluso irrumpió en el dormitorio. Hughes trató de golpearlo, pero falló. Nelson tenía pruebas de la aventura y las usó para exigir dinero. Pidió a Hughes $70,000 y a Davis $10,000. Era una cantidad enorme en 1938, más de $1,5 millones hoy en día. Amenazó con publicar las cintas. En aquella época, el adulterio podía acabar con una carrera. El escándalo se mantuvo en secreto, pero apareció en su divorcio, finalizado en diciembre de 1938 tras 7 años de matrimonio. El romance con Hughes no duró, pero el daño de ese año se quedó con Davis. También lo hizo el recuerdo de Wyler. Él fue a quien ella nunca dejó ir de verdad. En 1945, Betty Davis conoció a William Grant Sherry en una fiesta en Laguna Beach. Ella tenía 37 años y ya era una gran estrella. Él tenía 30, un ex-marine y artista luchador. Davis dijo que le gustaba que él no supiera quién era ella. Eso le pareció honesto. Se casaron rápidamente el 30 de noviembre de 1945. Pero incluso antes de la boda, su madre advirtió a Davis de que podía ser cruel. Poco después de casarse, la advertencia resultó cierta. Sherry se volvió violento, bebía mucho y engañaba a menudo. Davis empezó a aparecer en el trabajo con moratones. Su médico le preguntó una vez cómo una mujer inteligente como ella podía acabar con un hombre así. Los ejecutivos del estudio también estaban alarmados. En 1949, Davis temía no solo por sí misma, sino también por su hija, Barbara. Finalmente lo dejó. Su divorcio finalizó el 3 de julio de 1950. El acuerdo incluía una condición poco común. Sherry solo recibiría la pensión si se alejaba de Davis y de su hija. Ese mismo año, la carrera de Davis tocó fondo. En 1949, Warner Brothers rescindió su contrato después de 18 años. Su última película para ellos fue Más allá del bosque. Fue un desastre. Los críticos se burlaron de su actuación, especialmente de la frase «¡qué basura!». La película perdió alrededor de $1,2 millones en taquilla. Jack Warner la llamó «veneno de taquilla». Su anterior película, Winter Meeting, también fracasó. Ganó solo $595,000 con un presupuesto de 1,9 millones. Ella tenía 41 años, y la gente en Hollywood dijo que su carrera había terminado. En 1974, miró hacia atrás y dijo, «Yo estaba acabada. Nadie me quería».
pero regresó en 1950. Ese año, Claudette Colbert abandonó All About Eve tras lesionarse la espalda. Davis entró. Tenía 42 años y estaba lista para un desafío. La película se estrenó el 13 de octubre de 1950, y su interpretación de Margot Chanding marcó un antes y un después. No cambió ni una palabra del guión. Su frase, abróchense los cinturones, "It's going to be a bumpy night", se convirtió en icónica. La película ganó $8,4 millones con un presupuesto de $1,4 millones. Obtuvo 14 nominaciones al Oscar y ganó 6, incluida la de Mejor Película. Davis fue nominada a Mejor Actriz. El papel también le trajo el amor. Se casó con su compañero de reparto Gary Merrill el 28 de julio de 1950, solo 25 días después de divorciarse de Sherry. Su carrera estuvo llena de batallas, pero una de las más famosas fue su enemistad con Joan Crawford. Comenzó en 1935, durante el rodaje de Peligrosa. Davis se enamoró de su compañero de reparto, Franchot Tone, pero Crawford ya lo estaba persiguiendo. Crawford y Tone se comprometieron durante el rodaje. Davis nunca la perdonó. Una vez dijo, ella me lo quitó. Lo hizo fría y deliberadamente. Años después, Davis se enteró de que Crawford también se sentía atraída por ella. Crawford le dijo a una amiga que no me importaría darle un codazo si estuviera de humor. Esto no hizo más que aumentar la tensión. Davis la llamó falsa. Crawford dijo que Davis era todo amanieramiento y ningún talento real. Davis bromeó una vez diciendo que Crawford se había acostado con todos los hombres de MGM menos Lassie. Crawford dijo que Davis era indisciplinada y llamó a sus fans una secta. Su enemistad continuó, incluso durante el rodaje de Whatever Happened to Baby Jane en 1962. Davis interpretaba a una antigua estrella infantil que había perdido la cabeza. Ella quería que el personaje tuviera un aspecto disturbante. Los maquilladores se negaron a ayudarla porque el aspecto era muy extremo. Davis lo hizo ella misma. Imaginó a alguien que nunca se lavaba la cara y no paraba de maquillarse. Su mirada se convirtió en una de las más impactantes de la historia del cine. Cuando su hija lo vio, le dijo, «Madre, esta vez te has pasado». El director quería que lo cambiara. Davis se negó. O lo hacía a su manera o no lo hacía. Incluso después de la muerte de Crawford en 1977, Davis no se contuvo. Ella dijo, «Solo debes decir lo bueno. Joan Crawford ha muerto. Buena». A los 71 años, interpretó un papel que recordó al mundo lo poderosas que podían ser sus interpretaciones. Corría el año 1979. La película era Extraños, la historia de una madre y su hija. Se emitió por televisión, pero tenía el peso emocional de un gran largometraje. Davis interpretó a Lucy Mason, una anciana endurecida por años de amargura. Gina Rowlands interpretaba a Abigail, la hija que no había visto en años. Abigail regresa con noticias devastadoras. Se está muriendo y quiere hacer las paces antes de que sea demasiado tarde. Lo que siguió fue una de las interpretaciones más conmovedoras de la carrera de Davis. Los críticos compararon la película con Sonata de Otoño y Terms of Endearment. Alabaron el modo en que Davis y Rowlands se compenetran con crudeza y emoción sin perder nunca el control. Un crítico la calificó como una de las mejores películas para televisión. Davis ganó un Emmy en 1979 por Mejor Actriz de Serie Limitada o Especial. Fue su primer Emmy y un hito importante en su carrera, junto a sus 2 Oscars. El Emmy no fue el único reconocimiento que recibió en aquella época. En cuanto se enteró de la noticia, cogió un avión a Londres. El 9 de septiembre de 1936, Warner Bros. Presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia. Contrataron a Sir Patrick Hastings, uno de los abogados más famosos de Gran Bretaña. El juicio comenzó en octubre de 1936. La sala del tribunal estaba abarrotada, y la prensa británica cubrió cada palabra. La mayoría de los periódicos se pusieron del lado de Warner Bros. Pintaron a Davis como una estrella americana mimada que ganaba más en una semana que la mayoría de la gente en un año. En el tribunal, Hastings se burló de ella. Dijo que Davis era una joven bastante traviesa que solo quería más dinero. Incluso se burló de su afirmación de que la trataban como a una esclava. Dijo,
Si alguien quiere ponerme en servidumbre perpetua sobre la base de esa remuneración, estaré dispuesto a considerarlo. El 19 de octubre de 1936, el tribunal dictó sentencia. El juez Branson falló a favor de Warner Brothers. Dijo que Davis no tenía ninguna razón válida para romper su contrato. La condenó a pagar al estudio $80,000 más las costas judiciales. También le impidió trabajar para cualquier otra empresa cinematográfica, aunque seguía estando autorizada a aceptar otros trabajos. Warner Brothers había prometido ayudarla con los costes legales, pero no lo hizo. Davis tuvo que pedir un préstamo al Bank of America para pagar la deuda. El caso había agotado sus ahorros y su energía. Aún así, se negó a rendirse. Más tarde dijo, había perdido la batalla, pero no la guerra. En 1938, Bette Davis interpretó a Julie Marsden en Jezebel. Este papel cambió su carrera. Warner Brothers habían intentado conseguir los derechos de Lo que el viento se llevó para Davis, pero fracasaron. Para compensarlo, le dieron Jezebel. Estaba destinado a ser una segunda opción, pero se convirtió en algo mucho más grande. La película tuvo un presupuesto grande para la época, $1,25 millones. Fue dirigida por William Wyler. Davis estaba nerviosa por trabajar con él. Años antes, él la había avergonzado durante una prueba de pantalla. Antes de empezar el rodaje, ella sacó el tema. Wyler ni siquiera lo recordaba, pero se disculpó. Ese momento de sinceridad ayudó a crear confianza entre ellos. Su relación profesional se convirtió en un romance. Davis dijo más tarde que fue uno de los grandes amores de su vida. El rodaje fue duro. El papel de Julie fue emotivo e intenso. Davis lo dio todo. Al final del rodaje, estaba enferma de agotamiento. Al mismo tiempo, murió su padre. Tenían una relación difícil, y la pérdida la afectó de forma complicada. Pero a pesar de todo, hizo una interpretación poderosa. El 23 de marzo de 1939, Davis ganó su segundo Oscar por Jezebel. En su discurso, dio las gracias a Wyler y dijo que le había ayudado a alcanzar nuevos niveles como actriz. Su trabajo en equipo era sólido y volvieron a trabajar juntos en La Carta, en 1940, y Las Zorritas, en 1941. Ambas películas le valieron a Davis más nominaciones al Oscar. Años más tarde, en 2009, la Biblioteca del Congreso eligió Jezebel para el Registro Nacional de Películas por su valor cultural e histórico. Después de Jezebel, Davis alcanzó una nueva cima. De 1938 a 1942, obtuvo 5 nominaciones al Oscar consecutivas. Esto nunca se había hecho antes. Solo Greer Garson lo igualó más tarde. De 1941 a 1945, Davis fue nominada por Jezebel en 1938, Dark Victory en 1939, The Letter en 1940, The Little Foxes en 1941 y ahora Voyager en 1942. Cada papel mostraba una faceta diferente de su talento. No ganó siempre. En 1939 perdió frente a Vivien Leigh por Lo que el viento se llevó, el papel que ella había deseado. En 1942 perdió frente a Greer Garson por Mrs. Miniver. Sin embargo, este fue el mejor momento de su carrera. En 1942 se convirtió en la estrella de Warner Brothers y en la actriz mejor pagada. Mientras tanto, en 1938, Bette Davis estaba rodando Jezebel, cuando se enamoró profundamente del director William Wyler. Su relación fue muy fuerte desde el principio. Todos en el set notaron un cambio en ella. Los camarógrafos le dijeron, «Eres bella, Bette. Debes estar enamorada». Las columnas de cotilleo afirmaban que estaba aliada con el coprotagonista Henry Fonda, pero se equivocaban. Ella miraba a Wyler detrás de la cámara, no a Fonda, frente a ella. Su relación era intensa, pero difícil. Davis trató de actuar con frialdad para mantener el interés de Wyler. A él le costaba conectar emocionalmente con ella. Aún así, más tarde dijo que fue el romance más fuerte de su vida. Llamó a Wyler el amor de mi vida, sin duda. Aunque después de que terminara, el vínculo permaneció con ella. Ese mismo año Davis se quedó embarazada. Aún estaba casada con Harmon Oscar Nelson, pero el bebé era de Wyler. Su matrimonio ya se estaba desmoronando. Nelson solicitó el divorcio poco después, alegando que le importaba más el trabajo que su marido.
Davis nunca le contó a Wyler lo del embarazo. Ella esperaba que él le propusiera matrimonio, pero no lo hizo. Tomó la dolorosa decisión de abortar. En aquel entonces, el aborto era ilegal y peligroso. Más tarde dijo, maté una parte de mí misma. Después de eso su relación cambió. La distancia emocional entre ellos creció. En 1940, Wyler regresó con una propuesta y un ultimátum. Cásate con él en una semana o piérdelo para siempre. Davis dijo que no. Fue una decisión de la que siempre se arrepintió. Más tarde, en 1938, Davis comenzó un romance con Howard Hughes. Ella todavía estaba casada, pero infeliz. Sobre la aventura dijo, me sentí halagada. El propio Arliss quedó sorprendido por la fuerza de su interpretación. En su autobiografía de 1940, dijo que esperaba un pequeño papel agradable, pero Davis le dio verdadera profundidad. Ella siempre le atribuyó el mérito de haberla ayudado a encontrar su lugar en Hollywood. Incluso con este avance, Warner Brothers no la trató como una estrella importante. Siguieron dándole papeles débiles en películas pequeñas. En 1934, se arriesgó con RKO. Le ofrecieron el papel de Mildred en Of Human Bondage, después de que otras actrices lo rechazaran. Interpretó a una mujer cruel e inestable y realizó una de las interpretaciones más intensas de su carrera. Los críticos quedaron atónitos. La revista Life la calificó probablemente como la mejor interpretación jamás grabada en la pantalla por una actriz estadounidense. Estados Unidos. Cuando la Academia la dejó fuera de la lista de nominados al Oscar, hubo indignación pública. Incluso, la también nominada Norma Shearer presionó para que fuera reconocida. La Academia respondió permitiendo los votos por escrito, la primera y única vez que ha ocurrido. Davis no manó, pero el mensaje quedó claro. En 1935, Bette Davis obtuvo por fin el reconocimiento por el que tanto había luchado. Ese año, interpretó a una actriz problemática y sin suerte en Peligrosa. El papel encajaba perfectamente con ella y la interpretación le valió excelentes críticas. Los críticos vieron algo poderoso en ella. E. Arnott Robertson escribió en Picture Post que si Davis hubiera vivido 200 o 300 años antes, podría haber sido quemada como bruja. Dijo que desprendía una energía demasiado fuerte para ser normal. El New York Times también la elogió. Decían que se estaba convirtiendo en una de las actrices más interesantes de Hollywood. Ese año ganó el Oscar a la mejor actriz, su primer Oscar. Pero Davis no tenía ganas de celebrarlo. Ella quería que el premio no era para Dangerous. En su opinión, era un agradecimiento tardío por su actuación en Of Human Bondage el año anterior. Lo calificó de premio de consolación. Aún así, el premio era importante. Ayudó a asegurar su lugar en Hollywood y demostró que su talento no podía ser ignorado. En 1936, Bette Davis acababa de ganar su primer Oscar por Peligrosa. Era una de las actrices más comentadas en Hollywood. A los 28 años, tenía la fama con la que la mayoría de la gente solo soñaba, pero no tenía el control. Warner Bros. Elegía sus guiones. Decidían con quién trabajaba. Le decían cuándo aparecer y qué decir, y ya estaba harta. En aquella época, Davis ganaba $1,250 a la semana. Era una buena cantidad de dinero durante la Gran Depresión, pero era mucho menos de lo que ganaban las estrellas masculinas. Jack Warner le ofreció aumentar su sueldo a $2,250 por semana. Eso fue un aumento del 80%. La mayoría de los actores lo habrían aceptado. Davis no lo hizo. A través de su agente, Mike Levy, hizo una demanda que sorprendió a todos. Pidió $3,500 a la semana. Quería el derecho a hacer trabajos de radio y actuar en películas fuera de Warner Bros. También pidió 3 meses de vacaciones cada año y estar limitada a 4 películas al año. Dijo que estaba cansada de ser forzada a hacer malos papeles. Quería mejores guiones, mejores coprotagonistas y libertad de decir que no. Levy le advirtió que sus demandas eran demasiado. A Davis no le importaba. Ella creía que valía la pena. Dijo que no volvería a trabajar hasta que Warner Bros. Le diera un nuevo contrato.
Ese fue el comienzo de una de las mayores peleas entre una estrella de cine y un estudio. Las cosas empeoraron rápidamente. Warner Bros. Le asignó protagonizar God's Country and the Woman. Se suponía que iba a ser una gran película en Technicolor. En esa época, las cámaras de color eran caras y había que alquilarlas por días. Cada hora que la película no se rodaba costaba dinero al estudio. Cuando Davis se negó a aceptar el papel, Warner Bros. Perdió tiempo y los costos de equipo comenzaron a aumentar. La sustituyeron con Beverly Roberts, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Davis también rechazó otra película escrita solo para ella, Mountain Justice. Jack Warner trató de atraerla de nuevo con una mentira. Le dijo que tenía los derechos a Lo que el viento se llevó y que ella podría protagonizarla. Davis no le creyó. Le contestó, «Ja, apuesto a que es un pip». En junio de 1936, Warner Bros. La suspendió sin sueldo. Bajo su sistema de contratos, el tiempo de suspensión se añadiría al final del contrato. Eso significaba que le debía aún más tiempo al estudio si se negaba a trabajar. Davis no veía otra salida que abandonar el país. Un sábado por la noche, en el verano de 1936, se escapó. Sabía que los documentos legales no podían entregarse los domingos, así que esperó hasta altas horas de la noche. Luego se fue de Hollywood con su marido, Ham Nelson. Volaron a Vancouver. Desde ahí, tomaron un tren a través de Canadá hasta Montreal. El 3 de septiembre de 1936, embarcó en el RMS Duchess of Bedford y zarpó hacia Inglaterra. No eran solo unas vacaciones, era un plan. Cuando llegó a Londres, Davis se alojó en el Claridge's Hotel. Allí se reunió con los productores Ludovico Toiplitz y Monty Banks. Ese mismo día, firmó un contrato para protagonizar I'll Take the Low Road con Maurice Chevalier. El contrato ascendía a $50,000, unas 10 veces más de lo que habría ganado en Hollywood en el mismo periodo. La noticia se extendió rápidamente. La prensa la calificó de estrella fugitiva. La gente se preguntaba si estaba haciendo un movimiento audaz o destruyendo su carrera. Davis creía que los tribunales británicos no apoyarían a Warner Brothers. Sus abogados argumentaron que el contrato era una forma de control que no tenía lugar en un país libre. Pero Jack Warner no iba a dejar pasar esto. La llamaban la estrella más difícil de Hollywood, pero nadie conocía la verdadera Bette Davis hasta ahora. Los ejecutivos de los estudios intentaron silenciarla. Su propio marido puso micrófonos en su habitación para pillarla con otro hombre. Peor aún, el desgarrador aborto que mantuvo oculto toda su vida. Y espera oír lo que realmente pensaba de Joan Crawford. No son solo cartas, son los secretos más oscuros de Hollywood al descubierto. Bette Davis nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts. Su infancia estuvo marcada por un hogar desestructurado. Su padre, Harlow Orrell Davis, era frío y distante. Su madre, Ruth Faber, era estricta y profundamente religiosa. Su matrimonio estuvo lleno de conflictos. Cuando se divorciaron en 1915, Bette tenía 7 años. A la mayoría de los niños se les rompería el corazón, pero ella dijo más tarde que se sintió aliviada. Ese momento demostró lo pronto que aprendió a protegerse del dolor. Tras el divorcio, su madre crió sola a Bette y a su hermana pequeña, Baby. Trabajó como fotógrafa para mantenerlas. Ver a su madre tomar el control de la familia dio a Bette un fuerte ejemplo de independencia femenina. La ausencia de su padre dejó un espacio que ella intentó llenar más tarde mediante relaciones con hombres mayores. Ese patrón la seguiría el resto de su vida. Se casó 4 veces. Los 4 matrimonios terminaron en divorcio. Las reglas de su madre eran estrictas. Bette creció en una casa con valores anticuados. En una ocasión se describió a sí misma como la virgen más modesta que jamás haya pisado la tierra. Esto chocaba con la imagen que más tarde mostraría en pantalla. Era curiosa y emocional, pero no tenía experiencia con el romance. Hollywood en la década de 1930 era audaz y lleno de coqueteo. Bette se sentía fuera de lugar. Durante sus primeras pruebas de cámara, le pidieron que se tumbara en un sofá, mientras los actores masculinos la besaban uno tras otro. Aquel día hizo la prueba a 15 hombres,
y más tarde dijo que se sentía morir de vergüenza. Mientras tanto, el 18 de agosto de 1932 se casó con Harmon Oscar Nelson en Yuma, Arizona. Ella tenía 24 años y aún se regía por las normas de su madre. El matrimonio tuvo problemas desde el principio. Nelson ganaba $100 a la semana, mientras que Betty ganaba $1,000. Esa diferencia causó tensiones. En aquella época, los maridos controlaban los ingresos de sus mujeres. Ella ni siquiera podía comprar una casa sin su permiso. Nelson se sentía amenazado por su éxito. A medida que su fama crecía, su relación se rompió. La presionó para que interrumpiera 2 embarazos. En aquella época, el aborto era ilegal y peligroso. En 1938, tras 7 años de matrimonio, Nelson solicitó el divorcio. Decía que ella leía demasiado. El New York Times informó de que él estaba enfadado porque leía libros y guiones, incluso cuando había invitados. Betty no discutió la afirmación, pero más tarde insinuó una razón más profunda. Durante ese matrimonio, tuvo una aventura con el magnate de la aviación Howard Hughes. Cuando Bette Davis llegó a Hollywood en 1931, solo tenía 22 años y era completamente desconocida. No tenía glamour, ni fama, ni era bien recibida. Los estudios Universal la habían contratado, pero en cuanto llegó, los responsables pensaron que era un error. Carl Laemmle, que dirigía el estudio, a punto de despedirla en el acto. Solo se salvó porque el director de fotografía, Carl Freund, dijo que tenía unos ojos bonitos que podrían quedar bien en cámara. Ese pequeño cumplido le dio una oportunidad, pero no duró. Unos minutos más tarde, Davis escuchó a Carl Laemmle Jr. decir que tenía tanto sex appeal como Slim Somerville, que era uno de los actores más torpes en su primera película, La hermana mala. Se sintió aplastada, pero aún así intentó encajar. Pidió ayuda al maquillador Jack Pierce. En lugar de darle esperanza, le enumeró todos los defectos de su apariencia. Le dijo que tenía las pestañas cortas, el color del pelo deslucido y la boca demasiado pequeña. Le dijo que parecía una gordita holandesa y que tenía el cuello muy largo. Intentó suavizarla con consejos de maquillaje, pero el daño estaba hecho. Luego llegó el peor momento. Durante una escena, tuvo que cambiar el pañal a un bebé. Nadie le dijo que el bebé era un niño. Cuando vio los genitales masculinos, se puso roja. En la película en blanco y negro, su cara parecía gris oscuro. Estaba mortificada. Las cosas no mejoraron. Cuando terminó el rodaje, ella y su madre fueron a un preestreno en San Bernardino. Davis se sintió tan avergonzada de su actuación que se fue antes de que la película terminara y lloró todo el camino de vuelta a casa. Entre 1931 y 1932 rodó 5 películas más. Ninguna tuvo éxito. En 1932, Universal la abandonó. Su carrera podría haber acabado ahí. Pero entonces llegó George Arliss. Tenía 63 años y era un actor respetado. Eligió a Davis para protagonizar junto a él El hombre que jugaba a ser Dios, realizada por Warner Brothers. Fue una decisión sorprendente. Arliss sabía que era demasiado viejo para una historia de amor, así que necesitaba una actriz joven que pudiera mostrar tanto amor como admiración. Después de ver a muchas mujeres, creyó que Davis era la única que podía hacerlo. Ese rol cambió su vida. El maquillador Perk Westmore le dijo que se decolorara el pelo a blanco. Davis aceptó. Más tarde dijo que era la primera vez que se parecía a sí misma en la pantalla. La transformación funcionó. Jack Warner vio una versión preliminar de la película y firmó con ella un contrato de 5 años a partir de $400 a la semana, lo que equivale a unos $8,400 actuales. Los críticos también quedaron impresionados. El Saturday Evening Post alabó su belleza y charme y la comparó con grandes estrellas como Constance Bennett.